Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte en este podcast Alianzas de Amor. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Itzel? Muy bien, pues aquí muy contentos, con mucho gusto para compartir con ustedes el episodio 14 ya del podcast Alianzas de Amor. Bienvenidos todos. Y bueno, para entrar rápido en materia, Itzel, te quisiera preguntar, ¿te ha pasado que en alguna ocasión pides a Dios por alguna debilidad? Ya sea que a veces tu carácter se manifieste por ser enojón, por ser desordenado, por ser explosivo, por alguna debilidad que pudieras tener, ¿le has pedido a Dios por Oh, eso? sí, muchas veces, porque tengo esa debilidad de repente, el enojo, de Ujú. exasperarme, ¿no? Entonces, sí me ha pasado, antes me pasaba seguido con mi esposo, o sea, contigo, Ajá. pero gracias a Dios esa parte la hemos superado y no nos ha sucedido en ya algún tiempo, pero sí me pasa con mi mamá de repente, Dios, que digo algo y no estamos de acuerdo, o no lo entendió, o no lo escuchó. Entonces me pasa, ¿no? Con ella cuando me siento enojada por algo que dijo o que hizo. Y después me arrepiento y le pido a Dios y me meto a orar y le pido paciencia, le pido tranquilidad. Y siendo honesta, a veces sí lo logro y a veces no, porque tú luego me dices, ay, luego te pasas orando y orando y pidiendo, pero no te sale, Ujú. ¿no? Entonces, no, yo creo que eso se debe a la disciplina. Y pues si se dan cuenta, la vida de los santos nos habla un poco de eso, ¿no? De toda la disciplina que tuvieron ellos que hacer para esa conversión en sus vidas. O sea, por ejemplo, San Agustín se iba de parranda, tenía mujeres, o sea, tenía una vida muy precoz, Muy accidentada. muy accidentada su Ujú. vida, y entonces cuando se convirtió, por supuesto que tuvo que emplear la disciplina, porque decía, no, aunque quiera tomar, no lo voy a hacer, aunque quiera ir a hacer desmadre, aunque quiera ir al antro, en ese entonces no había, pero algo así, a Ujú. la caverna, a la taberna, no voy a ir. Pero ¿qué hacía, no? ¿Qué prácticas le ayudaban para que pudiera él convertirse o tener esa disciplina? Y también, bueno, podemos observar que en la Biblia no hay milagros de este tipo, ¿no? No quiere decir que Jesús no lo haga si tú le pides, pero a eso tenemos que agregarle nosotros esa disciplina, ¿no? Jesús, cuando llegó aquí, no hizo milagros de carácter, todos eran milagros de salud. Si lo observas, hizo milagros por enfermedades físicas, curó leprosos, mujeres con sangrados, hizo ver a ciegos, hablar a mudos, resucitó a muertos, alimentó a una multitud de gente, ¿no? Sanó a un paralítico, calmó una tormenta, en fin, fueron como 40 milagros que hizo, que están en la Biblia, Ujú. y ninguno, si te fijas, de carácter. O sea, Dios puede hacer algo por ti, sí, pero si yo no me disciplino y desarrollo ese dominio propio, el dominio propio es esa virtud que te dio al nacer, esos dones, que bueno, porque nacimos perfectos, pero con el paso del tiempo nos vamos haciendo imperfectos por las circunstancias de vida, y ese dominio, si aprendemos a manejarlo y a desarrollarlo, nos va a ayudar. Quédate con nosotros porque este episodio es muy, muy interesante. El tema de hoy es, ¿beneficia a mi fe tener disciplina? Bueno, esto que dices precisamente se manifiesta, bueno, la disciplina está en el entrenamiento, en el decir, pues hacer algo de manera periódica para tener buenos resultados. Y de alguna forma, pues sabiendo la historia de Jesús y de los discípulos, Jesús estuvo casi entonces durante 3 años entrenando de alguna forma a sus discípulos, se puede decir así. Y bueno, en el Evangelio de San Lucas lo menciona, ¿no? Sabemos de ese evangelio, sabemos que nuestro Señor Jesucristo inició su ministerio en torno a los 30 años, o sea, a partir de los 30 años es cuando empezó prácticamente a manifestarse pues en la vida, ¿no? Con la gente. Y por el Evangelio de San Juan también sabemos que pasaron 3 fiestas de Pascua durante su ministerio, pasión y muerte, es decir, de los 30 a los 33 años, que es donde se manifestó plenamente. A los 33 años fue cuando murió. Entonces quiere decir que durante esos 33 años prácticamente a sus discípulos los estuvo, de alguna forma te decía, entrenando, porque es cuando se manifestó y desarrollaban todas
sus actividades. Entonces, pues la relación entre Jesús y los discípulos más cercanos duró ese tiempo, ¿no? Dentro de su contexto, dentro de su misión como Mesías. En este trayecto, lo que hizo Jesús con sus discípulos cuando les compartió las bienaventuranzas, ¿no? Sí, esa era parte del entrenamiento. Sí, del entrenamiento. En el sermón en la montaña, pues les compartió esas bienaventuranzas, 8 bienaventuranzas, que en algún momento yo creo que lo vamos a desarrollar en cada uno de sus milagros que hizo, en las prácticas que tenía con ellos, y todo eso está en la Biblia, todo eso es historia. Entonces, de alguna forma es parte del entrenamiento, del trabajo que hizo con ellos. Y la disciplina espiritual es un ejercicio en el cual uno se va enrolando habitualmente. Es decir, todas esas prácticas que él de alguna forma nos dejó, nosotros vamos enrolándonos, vamos teniendo esa disciplina, si las vamos siguiendo propiamente. Uh-huh. Pero si lo hacemos un día, por ejemplo, ir a misa, ¿no? Que vamos un domingo, y los siguientes 2 domingos ya no lo hacemos, pues ya no estamos disciplinándonos. Así es. Esto, el de seguir esas prácticas de manera constante, nos lleva, yo creo que a estar más cerca de Dios, y por lo tanto, pues yo creo que también nos va volviendo más santos, ¿sí? Tanto en carácter, pero también en conducta, porque no es fácil estar siguiendo una metodología de manera constante, ¿no? Uh-huh. Así como los atletas cuidan su cuerpo y se disciplinan precisamente para tenerlo, para destacar en algún deporte, lo hacen de esa manera, uh-huh, constante, disciplinados para lograr la meta. Me recuerda esa frase que dice: mente sana en cuerpo sano. Uh-huh. Si tienes un cuerpo sano es porque te estás disciplinando en hacer ejercicio. Y la mente, el alma, ¿cómo la disciplinas? Entonces también nuestra mente, nuestra alma, el interior, se tiene que disciplinar. Así es. Y por eso hoy queremos compartirte 6 ejercicios que te van a ayudar a disciplinar tu fe. El primero de estos ejercicios es la oración, en el cual pues uno pasa tiempo hablando con Dios. ¿Qué hacemos en la oración? Pedimos generalmente por nuestras necesidades diarias, nuestra comida, por la salud corporal, nos gusta confesar los pecados, buscamos de manera general la misericordia de Dios. Y también, ¿por qué no le pedimos que nos aleje del mal, de las malas ocasiones de pecar, ¿no? De la oración del Señor podemos aprender mucho. Si ustedes se dan cuenta en las lecturas, por ejemplo, cuando fue al Sermón de la Montaña, estuvo a solas, en un lugar apartado. Además de dar gracias, nos ayuda a tener paz en medio de la ansiedad. Hay mucho que puede venir de la oración, tanto para nosotros como para aquellos familiares o amigos que estimamos, ¿no? Así es, por los que pedimos, ¿sí? Así es. Que están en nuestras oraciones. O si no, luego, por ejemplo, nos dice, no, pues una oración ahí por mi hijo que va a hacer su examen, por mi mamá que va a ser operada, y resulta que pues esas oraciones intervienen ante nuestro Señor y se manifiestan, ¿no? Y se pueden lograr esos cometidos. Entonces la oración nos hace bien a nosotros, pero también puede hacer bien a los demás. Claro, también puede ser una oración simple, no necesitamos tener un texto completo. Uh-huh. Todo lo que sale de nuestro corazón, lo que queremos hablar, se lo decimos a Él y es una oración. Claro, buscamos un momento apartado como nos lo ha enseñado Jesús, un momento a solas, donde no haya distracciones. La disciplina de la oración pues implica una práctica habitual de tener, como tú dijiste, una constancia, una oración constante. Si voy a orar todos los días, debo de hacerlo a la misma hora en la mañana, a la misma hora en la tarde, a la misma hora en la noche. Lo ideal es que fuera en estos 3 horarios, ¿verdad? Uh-huh. Pero si tú no estás acostumbrado a orar, puedes hacerlo en un solo horario para empezar y verás que después te van a dar ganas de hacerlo en otra hora del día, en otro momento, porque es muy bonito platicar con Dios, orar con Él. La oración para nosotros va a ser como un gimnasio espiritual donde podemos crecer como seres humanos y esos músculos del alma ahora se van a fortalecer. Así es, se fortalece también nuestro carácter. Es lo que prácticamente nos está tomando el tema, ¿no? Nuestro carácter, dominarnos a nosotros mismos en nuestros impulsos, sobre todo cuando
cuando nos dejamos llevar por nuestras pasiones, por nuestras debilidades, así es. Entonces es un autodominio. Comienza con la oración como primer punto. El segundo ejercicio, Itzel, es la meditación. En esta meditación uno contempla la palabra de Dios u otras cosas que sean dignas de tal atención, que estén relacionadas con nuestro Señor. Estrechamente esta meditación está ligada a la oración, es decir, estamos orando y también estamos meditando, ¿sí? Porque no es lo mismo orar así nada más como letanía. Por eso lleva implícito el segundo ejercicio, la meditación. Meditar, analizar, pensar en lo que estamos haciendo, en lo que estamos diciendo, en lo que estamos pidiendo. La meditación cristiana se basa en lo que ya se reveló en la creación, cuando Dios creó al mundo, cuando nos creó a nosotros, la revelación inspirada, mientras que otras formas de meditación buscan revelar alguna nueva verdad, pero en sí lo que tiene que ver con la meditación es adentrarnos en esa revelación que Dios hizo con nosotros, y esto nos lleva a ser más como Cristo quiere, como Cristo nos pide, ¿no? Para esta meditación se requiere una transformación, renovar nuestra mente, nuestro corazón. Cuando nuestras mentes están concentradas en las cosas de Él, es decir, estamos orando en plena comunicación con Él y meditando además, pensando acerca de Él, no en las cosas aquí mundanas que a veces hacemos, ¿sí? Vamos a ser exitosos en completar esa transformación que incluye, como también lo dice en una de sus lecturas en el Evangelio, despojarse del hombre viejo y vestirse del hombre nuevo. Dejar atrás esa persona que pues ha estado mal, que ha tenido malas actitudes, porque eso es lo que buscamos con esta disciplina, la transformación. Entonces, ¿cómo meditar? Pues como tú decías en la oración también, va implícito encontrar un espacio de tiempo en el que no nos distraiga nada, sino decir, no, híjole, tengo 30 minutos de espacio, en 20 minutos tomo mi desayuno y me quedan 10 minutos para meditar y ya se está pasando el tiempo. No, tomarnos el tiempo, buscar los tiempos en el que no nos distraiga prácticamente nada, buscar un lugar, un espacio que sea tranquilo, libre de distracciones, y contemplar algo de valor. Está relacionado con una imagen, puede ser en la iglesia, puede ser ante el Santísimo, donde tengamos ese espacio propio para meditar. En tu recámara también. Sí, no, claro, en tu recámara, sí. Y si no está esa imagen, bueno, la podemos omitir. Evocar. Porque prácticamente lo más especial es esa meditación, ese encuentro personal con Él, ¿no? La meditación junto a la oración frecuente van juntos hacia un ejercicio de santidad de uno como persona. Es lo que debemos buscar, a eso estamos llamados propiamente, a buscar esa santidad. Bueno, entiendo yo que la meditación entonces es recordar en tu mente lo que Cristo ha hecho en su vida, la gracia de Dios, el poder de nuestro Señor y sus manifestaciones en todo lo que ha hecho y sigue haciendo, ¿no? Porque hay otra forma de meditar muy respetable para los que lo hacen, como los tibetanos, ¿no? Los monjes que se van a la montaña, meditan, tienen las características similares, pero no iguales, porque ellos, en lugar de evocar a Dios y recordar todas la grandeza que ha hecho, todas las cosas buenas que ha hecho, ellos dicen que hay que tener la mente en blanco, ¿no? O sea, no mente en blanco, nada. No pensar en nada. Y como sean, las prácticas son respetables, y esas meditaciones quizá les funcionen muy bien para ellos, pero de la que nosotros estamos hablando es de esta meditación donde buscas un espacio aparte, solo, tranquilo. Tú también, una persona, debes de estar concentrada en lo que va a hacer para tenerlo presente. Claro, sí, para tomar la real dimensión de lo que fue Dios y de lo que es Dios con nosotros. Esa es nuestra meditación. Entonces, el tercer ejercicio que nos puede ayudar a fortalecer el alma es el ayuno. Okay. ¿No? Del ayuno he escuchado hablar mucho, y por cierto, ¿te acuerdas que hicimos recientemente un ayuno de 40 días? Pero a base de bueno, fueron creo que 38 o 39. Atravesaron circunstancias ahí, pero bueno, fue un primer ejercicio que para mí valió mucho la pena. Fue una experiencia enriquecedora. Entonces, generalmente el ayuno va acompañado también de estas dos anteriores, ¿no? De la oración, de la meditación,
porque te abstienes de comer, de ingerir alimentos, ¿no? Y al mismo tiempo le vas pidiendo a Dios fortaleza y que todo salga bien. Así es. Bueno, el ayuno en sus inicios contemplaba pues diferentes situaciones y te llevaba por diferentes momentos, ¿no? En la Biblia del Antiguo Testamento, bueno, en algunas partes dice que era cuando ibas a la guerra o había una amenaza de guerra, o cuando los seres amados estaban enfermos, cuando algún ser amado también podía morir o ya había fallecido, cuando buscaban el perdón de Dios o también cuando pues enfrentaban algún peligro inminente, ¿no? Para recordar ciertas calamidades, etcétera, ¿no? Generalmente se convertía como un espectáculo externo o un ritualismo ceremonial en algunas situaciones. Ya en el Nuevo Testamento, en la vida de Jesús, pues encontramos ese ayuno que hizo de 40 días. Habló de ese poder combinado entre ayuno y oración. Las personas que ayunan generalmente es en Semana Santa, pero lo puedes hacer todos los viernes, nos dice la Iglesia Católica, ¿no? Lo podemos hacer por salud, porque tenemos algún síntoma de tristeza, alguna pena, o queremos ganar alguna clase de control, por ejemplo, el control de nuestra ira, del carácter, ¿no? Cuando las circunstancias te llaman a hacer mucha oración, pues es recomendable que en ese momento puedas hacer un ayuno, básicamente ofrecer un ayuno, ¿no? Sí. ¿Cuál es la mejor manera? Pues no decirle a los demás, ¿no? Que no digas, ay, ¿sabes que estoy ayunando? Poner la cara triste, como dice el Señor. Exacto. Cuando ayunen no pongan cara triste, sino al contrario, revístanse y anden contentos, ¿no? Por la calle ante los demás. Ajá. Sí. Entonces va unido, si meditas, si oras, por supuesto que te da fuerza el Señor para seguir adelante con el ayuno, ¿no? Si no hay un verdadero arrepentimiento, esto sí es muy importante que lo entendamos, si no hay un verdadero arrepentimiento en lo que hiciste o quieres dejar de hacer, de nada vale tu ayuno. Así es. Entonces hay que hacerlo de esta manera. Primero, tener esa decisión de querer mejorar, como tú lo dijiste hace un momento, de querer hacer las cosas de otra manera, de una manera distinta, que le agrade a Dios y hacerlo, ¿no? Ok, el cuarto ejercicio, fíjate, es algo muy interesante, muy bonito, el canto. El canto, fíjate que leí apenas que el canto es terapéutico. Sí. O sea, está fuera de la iglesia. Esta persona que lo dijo dice, si cantas, te anima el alma, te ayuda a desestresarte, te libera de endorfinas o te libera de cosas negativas y tú puedes tener una actitud diferente. Así es, te lleva a disfrutar la vida. Y precisamente por eso nuestro Señor también lo pone como parte de esa disciplina para fortalecer nuestra fe. A través del canto uno puede alabar a Dios, pero también puede ser edificado, es decir, fortalecernos como persona. Y bueno, este es el concepto, yo creo que más común, el propósito de cantar a Dios. De hecho, es ciertamente la idea inherente a la palabra canto, es decir, al himno, que proviene de una palabra griega que dice humos, que significa una canción en alabanza de. ¿Sí? Por eso está considerado el canto como algo de mucho beneficio para nosotros, ¿no? Los salmos nos llaman a alabar a Dios con cánticos, ¿sí? O sea, hay diferentes manifestaciones, ¿sí? Y bueno, nos preguntamos, pues este canto va para Dios, pero ¿qué crees? Va también para nosotros. Los cantos se refieren a Dios, pero se refieren más a nosotros, si ponemos atención en lo que llegamos a cantar. Ciertamente muchas canciones, si son dedicadas a Él, Entre tus manos, y muchas canciones que son muy bonitas, que cantamos y estamos alabándolo, pero también hay unas que se dirigen hacia nosotros. Es una combinación, yo diría, por ejemplo, esa que dices entre tus manos está mi vida, Señor, así es. Y pongo mi existir, ¿no? Y así cada canción precisamente habla de eso. Yo recuerdo que cuando desde chica iba a la misa y veía el coro allá en un lugar especial, decía yo, cómo me encantaría estar en ese espacio, debe de ser maravilloso estar ahí y cantar. Y lo logré. Tiempo después estuve en algún coro y sí, o sea,
le daba gracias a Dios porque llegó a cumplirse ese sueño que tenía de estar en el coro de la iglesia. Y es maravilloso. A mí de repente me sale una lagrimita porque es tanta Cuando logras esa conexión, ¿no? Tanta la conexión que tienes con Dios, sí. Que lo sientes, ¿no? Ahí dentro de ti. Así es, por eso forma parte. Fíjate, yo cuando escuchaba acerca de la disciplina con la fe, no le había encontrado esa relación. Digo, el canto, ¿qué tiene que ver, no? Pues no, tiene mucho que ver. Fíjate, también nuestros hermanos, cuando cantamos, pues también les ayuda de cierta forma. El canto puede ser un medio para ser lleno de ese espíritu, como tú lo mencionas. Y cuando te llenas del espíritu es cuando se manifiesta ese sentimiento que llegamos a tener, esa emoción. El canto también puede ser un medio para enriquecerse de la palabra de Cristo en nosotros, ¿no? Porque se manifiesta en las letras, en cada una de esas letras que llegamos a tener, a cantar cuando estamos ante Él, por ejemplo, en el Santísimo. Cantar es una maravillosa disciplina espiritual que bendice a Dios y nos bendice a nosotros que escuchamos, ¿sí? La práctica del canto involucra la mente mientras cantas, activa el corazón mientras cantas, por eso es un ejercicio también, y mejora tu canto en la adoración según donde te sientas. Es decir, si estás en un grupo, te involucras, pues te contagias, ¿no? De esa emoción que todos tenemos. Entonces, cuando tengamos esa oportunidad, hay que aprovecharla para cantar, porque luego vamos a un ejercicio espiritual o vamos a un retiro y nos dicen, vamos a cantar, y pues ahí estás todo con pena, ¿no? Y tienes tu hojita de cantos, pero no te involucras o lo dices leído o muy bajito, ¿no? No te concentras. No te concentras, así es, no te involucras, pues no te emocionas, no te contagias de esa emoción. Y hay que aprovechar esos momentos porque no son de todos los días. No todos los días tenemos esa oportunidad de cantar. Sí podemos darnos el tiempo todos los días de orar, de meditar, pero de cantar y de cantar en coro o junto con algunas personas para alabar a Dios son pocas las oportunidades. Entonces la invitación es a que sí lo hagamos, ¿no? Como tanto en devociones grupales como también incluso como un canto personal, muy particular, por ejemplo, muy personal. Sí. Si no estás acostumbrado todavía a ir periódicamente a la iglesia, lo puedes hacer en tu casa. Yo recuerdo cuando era joven, había una cantante, ahora está Glenda, pero estaba Martín Valverde, estaba Zenith, y ponía yo mi música, todo lo que daba, y me ponía a hacer qué hacer, y estaba alabando a Dios, y era muy bonito, una experiencia bonita. Entonces lo puedes hacer, estar en tu casa, poner en lugar de una canción que hable de cosas negativas o obscenas, puedes tocar, puedes poner en tu Spotify o en tu celular cualquier canción de estas que te llene, que te ayude. Así es, o incluso cuando vas en el carro, cuando vas viajando, o solo en tus meditaciones privadas. Como el quinto ejercicio es dar. En este ejercicio, pues al dar podemos agradar a Dios y ser bendecidos, porque dar es una disciplina también espiritual, no solo pues en el sentido de dar dinero al que lo necesite, sino dar parte de tu tiempo, energías, habilidades, compartirlas, especialmente cuando implica un sacrificio, ¿no? Como el curso que vamos a dar. Para llegar a ser como Cristo, que pues es la meta espiritual, debemos ejercer el dar, ¿no? Dar con sacrificio, dar con gozo, dar de manera voluntaria, dar constantemente. Y dirás, ¿pero qué razón tengo yo? Muchas. Primero, que Dios te va a bendecir si tú das, que pues es más bienaventurado el dar que recibir, porque la gracia de Dios está obrando en ti cuando estás dando algo. Entonces, dar bendice más al que lo está haciendo que al que lo está recibiendo. Si tú, aparte de dar, estás en una actitud de alegría, de compartiendo emoción, lo que tienes, sí, no necesitas preocuparte de lo demás, ¿no? Otra cosa es el amor fraterno. Se aumenta esa fraternidad que sientes con el otro cuando das, ¿no? Cuando compartes. Así es, porque das ese testimonio de la gracia de Dios. Hay muchas formas de dar, no te limites solamente
con dar algo monetariamente o algo material, Ujú. claro. O sea, no te limites con el dinero o con cosas materiales. También puedes dar de otras maneras. Están nuestros talentos que los puedes compartir, como pues dar una plática, un taller, enseñar alguna habilidad que tú sí tienes y los demás no. Nuestro tiempo es el mejor regalo que podemos dar. Sí. También. Visitar a un Entonces, enfermo, visitar a un necesitado, visitar a alguien que está así es. recluido. Como quiera que des, verdaderamente Dios se va a reflejar en esos momentos. Así es. Planifica tus donaciones para ayudar. Pueden ser donaciones, decíamos, materiales o económicas, pero también pueden ser donaciones de tu talento, de tu tiempo. No esperes que alguien te pida la ayuda. Ofrécela sin que te la pidan. Mira tu horario, tus programas, tu tiempo, para que tú puedas ofrecer también esas habilidades que tienes, ¿no? La planificación es importante, Itzel, porque si tienes toda la disposición de dar y decir, bueno, puedo servir en la iglesia, pero también puedo servir acá, puedo dar parte de mis habilidades, pero si no planificas, pues quedas mal, porque o cumples en tu trabajo o en tus ocupaciones o en tus obligaciones y dejas descubierta esta parte en la que te comprometes, o atiendes en lo que te comprometes pero dejas de lado tu trabajo. Entonces no hay una planificación, ¿sí? Entonces con tu agenda, con tu programa, tales días, tales horas es donde puedo yo tener esta participación, compartir, dar a los demás, y lo podemos hacer y te obtienen los mejores resultados. Ok, bueno, vamos con el sexto y último de los ejercicios. Pueden haber más, fíjense, o sea, no nos vamos a limitar a que nada más estos 6. Pero para empezar. y si cumplo estos 6 ya tengo el dominio pleno de mi persona, ¿no? Como disciplina. No, pueden haber más, hay más de hecho, pero sí nosotros nos estamos concentrando en estos 6. Y el sexto es la enseñanza, y va ligado también con esto de dar, porque generalmente beneficia más al maestro que al alumno, fíjate, algo muy peculiar en esto de la enseñanza. Dice la escritura, se menciona en la Biblia, Dios dice, no todos los miembros tienen la misma función. A cada uno de nosotros nos dio diferentes habilidades, ¿sí? En el cuerpo de Cristo, y todos estamos dotados por una habilidad específica. Y muchos de nosotros tenemos esa oportunidad de dar, de enseñar, ¿sí? Oportunidad de ser maestros. No todos son maestros, así como los apóstoles tenían diferentes habilidades, claro, diferentes también manías, diferentes defectos, pero Dios les detectó en cada uno de ellos diferentes habilidades. Todos debemos enseñar. Los predicadores deben enseñar a otros, no solo a evangelizar, sino también a formar discípulos. Y es ahí donde nuestra iglesia tiene esa participación, donde todos de alguna forma enseñamos a los demás, ¿sí? Todos enseñamos a los nuevos rebaños. Por ejemplo, los padres enseñan a sus hijos, ¿no? Los crían en disciplina, los crían también con amonestaciones, ¿sí? Cuando algo no está bien, es parte de esa enseñanza. Todos debemos enseñar a otros acerca de la esperanza. Debemos tener una esperanza que sea visible ante nuestro Señor. Debemos ser capaces de dar una razón a esa esperanza. Informalmente, al menos, todos deberíamos poder enseñar. Fíjate, hay un psicólogo que menciona unas estadísticas muy precisas y muy interesantes. A mí me llamó mucho la atención. William Glasser es un psicólogo y nos dice acerca del aprendizaje, de cómo aprendemos. Aprendemos solamente el 10% de lo que leemos. Es decir, si tomamos una lectura, solamente aprendemos el 10%. Aunque leamos y volvamos a leer, tal vez aumente un poquito, pero es básicamente el 10%. De lo que escuchamos, solamente aprendemos el 20%, de lo que escuchamos a nuestro alrededor. En una clase, en una dinámica, aprendemos el 20%. El 30% de lo que vemos, cuando somos más visuales, pues, también solamente aprendemos el 30%. Si vamos a una conferencia, por ejemplo, vemos y escuchamos, aprendemos el 50% de esa información que estamos recibiendo. El 70% de lo que discutimos con otros, porque a veces nos concentramos mucho en esa discusión, sobre todo, ¿no? Cuando, porque lo escucho para poder defenderme y que esa discusión me beneficie. Entonces aprendemos ahí el 70%.
El 80% aprendemos de lo que experimentamos de manera personal, cuando ponemos en práctica, cuando tenemos experiencias de vida. Pero fíjate aquí un dato muy importante. Aprendemos el 95% de lo que enseñamos a otros. Fíjate. Definitivo. Qué curioso, ¿no? Pero así es efectivamente. ¿Y por qué? Porque solamente con el estudio podemos enseñar. Es decir, necesitamos prepararnos para poder enseñar. Uh-huh. Y es ahí donde aprendemos verdaderamente. Y aprendemos porque, Itzel, aquí está la clave, aprendemos porque nos ponemos a estudiar, pero de eso que comprendemos ya al estarlo enseñando, aprendemos más. Lo vamos comprendiendo porque lo estamos poniendo en práctica con nosotros. Y es por eso que nos lleva a ese 95% de aprendizaje. Es decir, ¿quién se beneficia más entonces con la enseñanza? El maestro. El maestro, definitivamente. Hay que enseñar. Y fíjate que muchas personas desafortunadamente nunca van a experimentar esa alegría porque no nos atrevemos a enseñar. Y pasa, por ejemplo, en la oficina, ¿no? Vas a cursos, vas a talleres, te vas acumulando de más aprendizaje, pero cuando no lo compartes, cuando no lo manifiestas, pues ¿de qué te sirve tener tanta sabiduría, ¿no? Uh-huh. Si no lo compartes. Entonces la disciplina de la enseñanza te lleva a ser el mejor maestro, pero para eso conviértete primero en el mejor estudiante, en prepararte de la mejor forma para que puedas dar, ¿no? Es decir, un buen maestro nunca deja de aprender. Uh-huh. También una sugerencia, conviértete en hacedor. Practica lo que enseñas. De lo contrario, simplemente somos hipócritas, porque como los fariseos, nuestro ejemplo va a reforzar la validez de lo que enseñamos. Una sugerencia para enseñar, conviértete en maestro. Conviértete efectivamente en maestro, es decir, preparar a alguien o a los demás uh-huh. para que puedan seguir lo que tú estás predicando, lo que tú estás enseñando. No quedarte nada más en que el conocimiento lo tengo yo y solamente les comparto, no. Busca hacer de esa persona a quien estás enseñando que él pueda transmitir también después toda esa clase, toda esa sabiduría, todas esas enseñanzas que puedan ir pasando no solamente en esta generación, sino que también pueda ser compartida en otra generación posterior. Digo, eso es parte de el ser un buen maestro, ¿no? Sí, no, y esto puede ser formal o de manera informal, no necesitas estar frente a un pizarrón o exacto, sí. un de proyector, manera ¿no? pedagógica, sí. Ajá, porque nos convertimos en maestros de la palabra de Dios cuando estás evangelizando de esa forma, enseñando pues al otro. Esto que les decimos no es la madeja descubierta, porque uh-huh. precisamente lo practican todos los religiosos, uh-huh. los sacerdotes, las religiosas, las hermanas, todas estas prácticas que te compartimos, por supuesto, ellos las aplican al punto de la letra, ¿no? Sí. Ellos lo hacen mucho mejor que nosotros. Entonces, si tienes un amigo sacerdote, tienes un tesoro, platica con él o alguna religiosa, ahí está el tesoro para que puedas platicar sobre estos puntos que te compartimos y puedas tú llevarlos a la práctica, ¿no? Disciplinar tu alma. Así como ellos la disciplinan, pídeles un consejo, una sugerencia, cómo lo han hecho, cómo lo han logrado, y verás que es muy fácil. Quizá te puedas evaluar en qué punto estás, cuántos puntos le das a cada uno de estos ejercicios. Uh-huh. Evalúate y ya ahí sabrás pues por dónde está la guía, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué ejercicios? Así como te ponen en el gimnasio. Hoy vamos a hacer pierna, bíceps, tríceps, el brazo. Vamos a hacer también pantorrilla, abdomen. Así cada día te van dando una rutina diferente. Entonces encuentra tu rutina para hacer estos ejercicios que te van a ayudar, y por supuesto nosotros también aplicamos algunos, pero no al 100%, también hay que ser honestos. Sí. Pero sí estamos en ese camino de ejercitarnos. Sí, claro. En esa búsqueda de dominarnos a nosotros mismos, de tener esa disciplina para fortalecernos como personas. Pues bien, pues es lo que compartimos en este episodio de nuestro podcast Alianzas de Amor. Esperamos que sirva para ti, para tu conversión, pero también para fortalecer tu fe, y esperamos verte en el siguiente episodio de esta primera temporada del podcast Alianzas de Amor. Pues gracias, Luis, por acompañarme. Gracias, Itzel. Es un verdadero placer, de verdad, compartir contigo pues todos estos trabajos, estos aprendizajes también para nosotros. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Bye.